Señor párroco, capellán y conciliario de la cofradía, señor vicario parroquial, señor alcalde y demás autoridades, don Miguel Durán Trujillo, hermano mayor de este año, hermanas y hermanos de la cofradía, directivos del resto de cofradías de Cabeza del Buey, amigos todos y seguidores de Jesús Nazareno. Buenas noches y sean bienvenidos a este acto. Permítanme un inciso, antes de comenzar mi intervención, para agradecer públicamente a Francisco José Vaquero Robustillo el fantástico vídeo que nos ha hecho para la apertura de este acto, sencillamente impresionante. Igualmente a la cadena discográfica sevillana Orión Symphony, especializada en música cofrade, y al compositor Jorge Águila, autor de la banda sonora del vídeo, que gentilmente nos la han cedido para ilustrar el mismo. He de reconocerle que esta es una de las noches en las que uno se siente orgulloso de pertenecer a esta cofradía. Y solamente hay que ver el poder de convocatoria que tiene el Nazareno. Cuando en el 2008 fui nombrado presidente de la cofradía, sustituyendo a nuestro querido y apreciado Rafael Guerra González, he de confesarles que me surgieron todo tipo de dudas e incertidumbres de si iba a ser capaz de estar a la altura de tan distinguido cargo y de responder a las expectativas que exige el mismo. Pero poco a poco, con la ayuda de la providencia divina, con las fuerzas que me dio nuestro Señor, porque Él lo puede todo, y con el apoyo de mis compañeros de la Junta Directiva, algunos de ellos veteranos en estas lides, se ahuyentaron todos mis miedos y empezamos a trabajar codo con codo para seguir acrecentando la fe del pueblo de Cabeza del Buey en la figura de Jesús Nazareno. Inmediatamente empezaron a surgir proyectos que debíamos acometer con el máximo celo y respeto por el legado que habíamos recibido de nuestros antepasados. Y uno de estos proyectos era recopilar en un libro la historia de nuestra cofradía, dispersa en los libros de acta, los que se conservan, en documentos repartidos por distintos puntos de nuestra geografía y, cómo no, en la memoria de nuestros mayores. Desde el primer momento que surgió este proyecto, supe a quién le podía encargar este arduo trabajo, por varios motivos. Porque es un historiador vocacional, entusiasta de su trabajo, creyente y fiel seguidor de Jesús Nazareno. Y porque además es amigo personal mío y sabía a ciencia cierta que no se me iba a negar. Esta persona no es otra que don Francisco Javier Moreno Martín Calvo, que esta noche viene a presentarnos este libro. Este libro es fruto del trabajo de más de 4 años de investigación, desmenuzando palmo a palmo la información, en muchos casos desordenada, de los libros de actas de la cofradía, indagando en el archivo de protocolos notariales de Castuera, en el archivo diocesano de nuestro arzobispado, en el archivo diocesano de la Catedral de Sevilla y en innumerables bibliografías, en definitiva, en cualquier testimonio, documento o legajo que hiciera alusión a nuestra cofradía. El resultado, se lo puedo asegurar, es un trabajo impecable e impagable. Impecable porque es un libro hecho desde el rigor histórico y con una total pulcritud a la hora de tratar los distintos capítulos que lo componen. E impagable porque de no haber sido por él, no habríamos sido capaces de sacar este proyecto adelante. Por lo cual hemos de estarle eternamente agradecidos. Resaltar que todos los derechos de autor han sido donados por su autor a la cofradía. Como dice don José María Gil Tamayo, actual secretario de la Conferencia Episcopal Española, que gentilmente ha prologado este libro, al relatar la historia de los más de 300 años de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, se conjuntan no solo el discurrir temporal de una devoción religiosa particular, sino también el alma de Cabeza del Buey. Porque el libro recoge no solo la historia de la cofradía, sino también parte de la historia de Cabeza del Buey, entre la modernidad y la contemporaneidad. Y por último, y con el propósito de ilustrar la profundidad histórica de las raíces de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno a lo largo de los 337 años de historia, mencionaremos algunos datos extraídos del libro. Como por ejemplo que la fundación de la cofradía se produjo siendo Papa el Beato Inocencio XI
y desde entonces hasta llegar al actual pontífice, la existencia de la hermandad ha transcurrido paralela al pontificado de 27 papas, incluyendo al existente en el momento de la creación, al de hoy, el Papa Francisco. Prestigia aún más la longevidad de nuestra cofradía el dato de que a finales del siglo XVIII la cofradía coexistió junto con otras 10 cofradías y otras 7 compañías dedicadas al culto de los santos, y de todas ellas, en la actualidad, solo sobreviven la de nuestra patrona, la Virgen de Belén, y la de Jesús Nazareno. El libro sale a la venta hoy mismo en 2 ediciones, una edición en pasta blanda y una edición en pasta dura, y con el precio del libro la cofradía no pretende lucrarse en absoluto, sino que quiere que sea asequible a todos los bolsillos y dar a conocer la historia de nuestra cofradía al mayor número de personas posible. En definitiva, espero que les guste y que lo disfruten. Muchas gracias y buenas noches. El libro no solo nos transporta a cada uno de los hitos de la cofradía y nos recorre en sus páginas su evolución, sino que Francisco Javier también hace partícipe al lector de la belleza de las descripciones de todos los elementos y tradiciones que envuelven a la cofradía. Ejemplo de ello es la meticulosa y documentada descripción que realiza de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen de la que el restaurador don Juan José Minaya dice es una obra de interés artístico digna de una buena conservación y estudio. O el relato que realiza sobre la historia, evolución y patrimonio artístico de la capilla, a través del cual el lector puede imaginar estar dentro de ella y percibir cada una de sus pinturas, símbolos, lunetos y todos los elementos que componen la capilla, en la que, como se cuenta en el libro, la proporción entre las partes y el conjunto, la simetría imperante, la armonía decorativa, en suma, la gracia con que está construida, hace de la capilla un edificio eurítmico. Destaca esta obra histórica la dedicación y entrega de todos los miembros de la cofradía. Uno de los aspectos más importantes que resalta el libro es el sentimiento que conlleva ser hermano o hermana de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, cuestión que se ha mantenido en los más de 300 años de historia de la cofradía y que actualmente se mantiene tal y como demuestra el número de hermanos inscrito en ella, 1.400 aproximadamente. Una hermandad de naturaleza abierta e igualitaria cuyo objetivo es promover el culto a Jesús Nazareno, un culto que, y cito al autor, habría sido imposible sin el trabajo desinteresado de muchos hermanos y profesionales de la localidad, quienes junto a los directivos y a los donantes han hecho posible la perpetuación tricentenaria de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. A todos ellos, añade el autor, les debemos gratitud porque la memoria de su empuje pasado insufla la energía de las generaciones presentes, como éstas lo harán con las futuras. Y a continuación intervendrá el señor cura párroco de Cabeza del Buey y capellán de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, don Manuel Enrique Herranz. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a la Junta Directiva de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno por la iniciativa de recoger en un libro toda la dilatada trayectoria de esta devoción cristiana en Cabeza del Buey, que vaya para 4 siglos. También quisiera felicitar, como no, al autor del libro, don Francisco Javier Moreno, por su estupenda labor, precisa, concienzuda, paciente de investigación y, sobre todo, de acercamiento a lo que es intangible, inmaterial y, en muchas ocasiones, indescriptible. El fruto de este trabajo es esta hermosa obra que se presenta en esta noche. También quiero agradecer la presencia de todas las cofradías de la parroquia, dando ejemplo de unidad y de fraternidad, como en tantas ocasiones. Y también quisiera agradecer públicamente a ambos, a la Junta Directiva de la Cofradía y al autor del libro, que este importante acto coincida con la celebración de este 500 años de la edificación de nuestra parroquia. En este año, donde venimos recordando constantemente que nuestra fe, nuestra espiritualidad y también nuestra cultura cristiana se adentra en lo más hondo y en lo más profundo de los siglos, en la mayor hondura de los tiempos. Y en esta importante y esperada noche me gustaría recordar lo intangible y lo emocionante de la palabra que da nombre a esta cofradía, Nazareno. Esta denominación
no solo se trata de un gentilicio, habitante del pueblo de Nazaret, en Israel, región de Galilea, sino que se refiere a mucho más. Se refiere a una persona y a un mensaje, a un acontecimiento inigualable que cambió el curso de la historia, a una fe que salva, una confianza que asegura y afirma como un ancla, como nos recuerda la cita de la carta de los Hebreos 6:19, como ancla de nuestras almas. Una hermosa cita que Javier ha recogido en una de las páginas del libro. La primera vez que este término fue aplicado a la persona de Jesucristo fue lógicamente en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 23, conocido como los textos de la infancia, cuando la Sagrada Familia huye a Egipto por miedo al rey Herodes. Ya tienen que afrontar el primer peligro para este niño recién nacido. Y cuando pueden regresar posteriormente a Israel, dice textualmente que fueron a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la profecía hecha por el profeta, que sería llamado Nazareno. Esta aclaración del evangelista es, además de confusa, realmente innecesaria, pues es conocido comúnmente que la población de la familia era esa pequeña aldea de Galilea. Pero quizás el evangelista intencionadamente quiere manifestar que en Jesucristo se cumplen todas las promesas hechas anteriormente por Dios, todas las esperanzas en las que muestra su amor y su salvación y cumple sobradamente las expectativas que anidan en el corazón de cada ser humano. Nazareno sirvió en los primeros tiempos de la Iglesia para referirse a los seguidores de Jesús de Nazaret. En este primer momento aún no se había separado el cristianismo del judaísmo y los nazarenos se sentían todavía pertenecientes al pueblo de Abraham, relación que se fue rompiendo de forma progresiva y podíamos decir que incluso necesaria. Posteriormente, con el paso del tiempo, esta palabra se cambió por otra, cristiano, para referirse a los que creían y seguían las enseñanzas del profeta nazareno. Según el capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es en la ciudad de Antioquía donde se inventa por primera vez la nueva denominación, cristianos, y es una puntualización que muestra ya la fe en alguien que sobrepasa lo meramente humano y que tiene su origen en una procedencia divina. Esta nueva denominación hace de la fe en Cristo algo más global, más universal, algo más católico. A partir de entonces, y con el paso largo del tiempo, la palabra nazareno se reduce primordialmente a la manifestación artística ligada a la persona de Jesús, que muestra ese camino de Jesús unido a su cruz, con un destino, el Calvario, que además de cruel y aterrador, resultará hermoso, salvador y providente. Y es aquí donde entra la experiencia que no se puede explicar o analizar, lo que es intangible, lo que se desarrolla en la emoción, en el alma, en el sentimiento, a lo que no llegan las palabras. Nazareno pasa a designar la emoción de un rostro que en vez de sufrimiento muestra serenidad. El magnetismo de unas manos delicadas que buscan entrelazarse
el asombro de unos pies vacilantes, pero decididos de llegar a donde deben llegar. El dolor de ver una espalda encorvada por un peso injusto, pero aceptado. Una corona de un rey sin corte, pero lleno de majestad. Unas gotas de sangre que curan y dan vida. El ritmo acompasado de una túnica que en el Calvario será hecha jirones. La locura de una cruz que no infunde miedo, sino amor y perdón. Todo esto es nazareno, cada cosa y todo a la vez. Enhorabuena, Javier, y muchas gracias a todos. No podíamos dejar de mencionar el momento culminante del culto público a nuestro Padre Jesús Nazareno, que se lleva a cabo en la procesión la noche del Jueves Santo. Un momento al que el autor se refiere de la siguiente manera: cada noche de Jueves Santo es un pequeño eslabón, una marca minúscula que prorroga y aumenta la herencia de más de 300 años recibida. Otros vendrán y nos sucederán, y las emociones que hoy recibimos seguirán palpitando en el corazón de los futuros nazarenos, que se convertirán en depositarios del legado recibido, deudores de su historia y responsables de su futuro. Con todo ello, percibimos que todos los elementos de esta hermandad tienen su propia historia y que ha perdurado durante años de forma ininterrumpida desde 1678. Desde esos momentos ha pasado su testigo, época tras época, hasta nuestros días. Por todo ello, les invito a sumergirse en cada una de las páginas de este libro y disfrutar de la historia de una de las cofradías más longevas y duraderas de nuestro pueblo. Un libro que es fruto de 4 años de investigación por parte de su autor, Francisco Javier, natural de Cabeza del Buey, licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura. Es especialista en Historia Contemporánea y ha realizado diversos cursos en la Universidad Complutense, en la Universidad Carlos III, en la Universidad de Extremadura y en la Universidad a Distancia, entre otras. Ha ejercido la docencia en diferentes centros de la Comunidad de Extremadura y actualmente es profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria de Quintana de la Serena. Toma la palabra ahora el autor del libro, Francisco Javier Moreno Martín Calvo. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer las palabras que me han dedicado tanto Manolo como Manrique y que, sin un género de dudas, están condicionadas por el afecto que realmente me tienen y que es recíproco. Y antes de empezar a comentar un poco el contenido del libro, que por cierto me gustan mucho los extractos que ha sacado Judy, que venían muy al caso en cada una de las cosas que está comentando, quisiera hacer unas consideraciones previas. Y la primera de todas es que yo me siento muy honrado por haber sido la persona encargada de realizar este trabajo. Y lo hago como hay un gran número de personas que trabajan desinteresada y altruistamente por la cofradía. Yo humildemente lo que he podido aportar ha sido este trabajo de investigación y de redacción del libro, y lo pongo al servicio de la cofradía y lo hago con vocación realmente de servicio. Al mismo tiempo que me siento honrado, también es una extraordinaria responsabilidad firmar un libro sobre nuestro Padre Jesús Nazareno, porque todo lo que concierne a la figura del Nazareno en Cabeza del Buey pues tiene una hondísima repercusión. Entonces eso hace también que me sienta el peso de la responsabilidad. Y me siento distinguido, igual que en su momento tuve la ocasión de ejercer como cargo directivo de otra cofradía, y para mí fue también pues un motivo de distinción el poder tener la oportunidad de trabajar en aras de la fe y de la devoción. En cuanto a la gestación de la idea, pues todo comenzó de una manera un tanto inopinada para mí, porque Manolo un día me hizo un comentario que yo interpreté como una cosa banal, intrascendente, de estas cosas que se dicen y luego caen en el olvido. Pero él muy pronto me hizo saber que el asunto iba muy en serio. Y entonces nos pusimos a trabajar, y yo en ese momento, cuando empezamos a pergeñar un poco la idea del libro, cómo enfocarlo, qué aspectos tratar, dónde buscar información, sinceramente lo hice más con la voluntad de intentarlo que con la convicción de lograrlo. No
pensaba que realmente pudiéramos llegar al punto en el que hoy estamos. Y ha comentado Manrique que ha sido fruto de una labor paciente, y esa precisamente es una característica que a mí precisamente me adorna. Y en ese sentido, el trabajo del libro ha sido para mí un ejercicio de ascesis personal, porque hacer un trabajo cuyos éxitos o cuyos logros se materializan en diferido implica tener mucho tesón. Y es verdad que en muchas ocasiones la posibilidad del desaliento, de decir, mira, esto no podemos seguir, hay que dejarlo, pues realmente era cierta y era muy inminente. Y ahí también tengo que reconocer que estaba mi amigo Manolo, que es inasequible al desaliento y que siempre me decía, pa'lante. Pero es verdad que en muchas ocasiones, además de la posibilidad del desaliento, de la frustración y de dejarlo, pues realmente para conseguir un dato, una información, estábamos un poco desorientados, estábamos perdidos. No sé si así eran apariciones providenciales, siempre surgía una persona, nos cruzaba una persona en el camino que o bien nos orientaba o nos proporcionaba un dato o nos situaba en la senda de lograrlo. Y se me ocurren muchos nombres, luego al final leeremos los agradecimientos para no obviar a nadie. Pero, por ejemplo, recuerdo que necesitábamos el libro del interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura y Luisa se molestó y lo buscó y lo pidió a una biblioteca de Mérida, o no recuerdo de dónde, y en un breve lapso de tiempo teníamos aquí el libro. En otra ocasión también no sabíamos exactamente por dónde continuar y Juan José Minaya empleó su tarde y nos fue dando una serie de orientaciones y nos situó en el camino. En otro punto también del recorrido, que necesitábamos una serie de datos de Sevilla, no sabíamos muy bien cómo y dónde buscarlos, pues una persona a la que conocía Manrique y que a nosotros no nos conocía de nada, Bartolomé, un paisano de Campanario que está afincado en Sevilla, con una celeridad que a mí personalmente me sorprendió porque fue decírselo y esa misma tarde volvió a remitirnos información que nos sirvió a nosotros como una especie de hilo de Ariadna para seguir avanzando. Sin el concurso de todas esas personas seguramente el proceso habría sido mucho más farragoso, probablemente estaríamos aún atascados y seguramente a lo mejor o no estaríamos aquí o no estaríamos con este trabajo, estaríamos con otro. Y yo quiero reconocer públicamente el agradecimiento de todas esas personas y a otras que después mencionaremos. O el caso de una librería, que también, perdón que vuelva sobre este asunto, el caso de una librería de Madrid era un dato minúsculo, pero que era imprescindible tenerlo. Y yo no sé cómo y ni de qué manera, no sería capaz de reconstruir la situación, descubrí que el libro estaba en una librería de anticuario en Madrid. Me puse en contacto con el hombre, le expliqué el caso, el asunto, y yo pensé que le resultaría ajeno y diría, bueno, pues venga, lo anoto y se acabó. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que también en el transcurso de un par de días recibo un libro. Me puse en contacto con él para darle las gracias porque ya no era el pagarle el libro, era que se hubiera tomado las molestias de un pedido de Cabeza del Buey de un valor insignificante, realmente sería un bibliófilo, un amante de los libros, nos puso el libro en Cabeza del Buey. Otro aspecto también que me gustaría reseñar del libro es que hemos vuelto constantemente sobre él. No es que yo quiera compararme con Velázquez, por supuesto no voy a cometer semejante barbaridad, pero era como los arrepentimientos de los cuadros de Velázquez, por volver constantemente sobre él. Hasta el último minuto prácticamente hemos estado yendo y viniendo a casa de Seba a revisar, a retocar el libro y Sebastián con una paciencia infinita volvía a modificar una maquetación que desde mi punto de vista es impecable. Yo quiero felicitarlo a él públicamente y ya repito, con una paciencia casi cartuja, pues el pobre decía, venga, no pasa nada y volvemos otra vez y lo hacemos. Es también una obra inconclusa y es una obra inconclusa que no es en absoluto definitiva desde mi punto de vista por dos razones. La primera, porque es evidente que la cofradía va a seguir generando información, va a seguir generando datos y va a seguir haciendo historia. Y en segundo lugar, porque existen todavía algunas lagunas documentales que sería conveniente colmatar en un futuro. La información de la fundación de la cofradía realmente es muy opaca. No hemos encontrado el testamento de Juan Martín Zancero, que seguramente reportaría muchísima información. No hemos encontrado la regla fundacional de la cofradía. Curiosamente hemos encontrado el de otra cofradía hermana, la de Escacena del Campo, pero no la de aquí. Seguiremos insistiendo. Y, en fin, existen algunas lagunas documentales que vamos a intentar, seguiremos trabajando sin ninguna prisa, pero con pausa pero sin prisa, a ver si en el futuro podremos
acrecentar la información relativa a la cofradía. Y es inconclusa lo de la información, porque en el caso de Martín Zarcero, del que hablaremos después, es un personaje singular. Resulta que todos los protocolos notariales en los que él interviene en Castuera, en los que él interviene directamente, los concierta con el mismo escribano. Y resulta que justo los protocolos de ese escribano correspondientes a los años en que pudo morir Martín Zarcero son los que no están. Con una extraordinaria amabilidad, la gente que trabaja, los profesionales que trabajan en el archivo de protocolos de Castuera, que también aprovecho para felicitarlos públicamente por la atención que nos han dispensado, impresionante también, no ha sido posible encontrar ese documento que, desde mi punto de vista, tendría una importancia capital. En cuanto a la estructura del libro, se compone de 14 capítulos y nosotros eso hemos querido dotarle de un carácter simbólico. Cada uno de esos capítulos evocaría una de las estaciones del Vía Crucis que tuvo que recorrer Jesús camino del Calvario. Y el primero de estos capítulos lo dedicamos de manera casi introductoria a trazar de manera abocetada, como si fueran pinceladas impresionistas, cómo era el Cabeza del Buey en el que surge la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y lo hemos llamado en el tránsito entre la modernidad y la contemporaneidad. Y no se trataba en ningún caso, porque no es el objeto de este libro, recrear la historia de manera sistemática y metódica. Y se ha pretendido darle un enfoque, como decía antes, abocetado, pinceladas impresionistas sobre aspectos que pueden ser interesantes conocer de Cabeza del Buey en aquella época, en facetas sociales, económicas, demográficas, educativas, sanitarias, y también me interesaba mucho la percepción que se tenía de Cabeza del Buey en aquella época, y ha sido para mí una sorpresa muy grata ver los elogios que prodigaban los coetáneos de los siglos XVII y XVIII hacia el pueblo de Cabeza del Buey. Es verdad que puede parecer un ejercicio de chauvinismo, y realmente lo es, pero yo creo que a todos nos gusta de vez en cuando escuchar cosas positivas de nosotros cuando vienen de gente foránea. No es que nos lo digamos nosotros, lo dice gente externa y en muchos casos muy distante. Dicen que somos un pueblo literalmente con mucha sustancia, dicen que nuestros naturales son muy trabajadores. Dicen que éramos el pueblo más inglés de Extremadura en aquella época, en alusión o en referencia a las buenas costumbres que debían imperar en la sociedad capubense de toda época. Y de todas esas reseñas yo quiero, si me permiten, leer literalmente una, porque yo creo que nos permite a nosotros sentir el orgullo de ser capubenses. Es un libro que en el 1795 escribió Fray José de Cádiz para reseñar la biografía de un religioso bastante destacado que accidentalmente nació en Cabeza del Buey, y él utiliza, o sea que ni siquiera pretendía elogiar Cabeza del Buey porque fuera la cuna de la figura biografiada. Y dice Fray José de Cádiz literalmente de Cabeza del Buey en 1795. Sus moradores son por naturaleza hábiles, instruidos, de buen ingenio y de agradable trato, tan civilizados que sin disputa se tiene comúnmente en el día por uno de los pueblos más limados y cultos de Extremadura. Y el siguiente capítulo lo dedicamos a la historia de la cofradía. Sí, veis que me dais un toque, sí, veis que me enrollo demasiado. Exactamente. Y cuando uno se enfrenta a la historia de la cofradía, me ha gustado mucho que tanto Judith como Manolo insistieran en la profundidad histórica que tiene esta cofradía. Y hemos puesto esos datos positivos de quién era el rey cuando se funda, quién era el papa. 27 papas se han sucedido, una nómina nutrida de reyes se han sucedido, de reyes, de regímenes, de guerras, y la cofradía era el denominador común de todos esos acontecimientos, seguía existiendo, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, necesitaba ser explicado. Es decir, ¿por qué esa cofradía que nace en 1778, que transita por unos periodos tan convulsos, con tantos avatares, con tantas tribulaciones, persiste? Y esto es una hipótesis porque no se puede demostrar, pero esto está claro que tiene que ver con el fuerte enraizamiento que debía tener la cofradía en Cabeza del Buey. Y en ese sentido, a mí me parece que eso se debía, en primer lugar, al carácter permeable, al carácter poroso que tenía la cofradía. La cofradía ha sido, desde su fundación, ha tenido un carácter abierto. Había otras cofradías en aquella época que tenían un carácter gremial. Para pertenecer a esa cofradía era condición imprescindible
ejercer una profesión determinada, existían otras que tenían un carácter aristocrático o nobiliario, tanto en el acceso como en el ejercicio de algunas dignidades, y la Cofradía de Cabeza del Buey fue siempre abierta. Ese carácter abierto yo creo que sería una de las características que explicaría el porqué. Otra es también la mímesis familiar, es decir, en la familia se ha inculcado la vocación hacia la figura de Jesús. Es que si no es muy difícil entender el porqué. Y luego también que es una obra humana, pero necesariamente inspirada, como decía Manolo en su intervención, por la providencia, como en el resto de cofradías, pero tenía un carácter corporativo, es decir, por encima de individualidades que son muy necesarias y cada individualidad acusa su impronta en toda organización, el hecho de ser corporativa, gregaria, de implicar en el trabajo desde 1678, porque la relación de personas que aparecen servirían para escribir un libro aún más extenso que este. Es impresionante la cantidad de nombres que aparecen desde que existen actas recogidas hasta el día de hoy. Eso también, desde mi punto de vista, lo explicaría. Y cuando estaba pensando en las raíces tan profundas que presenta la cofradía y cómo vas viendo sucesivas generaciones de personas que van reemplazándose y gente joven que forma parte de la banda y de los costaleros y de todos aquellos elementos que intervienen en el funcionamiento de la cofradía, se me vino a la cabeza una imagen literaria de un poeta latino, Lucrecio, que hablaba de la antorcha de la vida y en este caso la antorcha de la fe, que como los corredores de relevo se van pasando unos a otros. Y así se explica que personas nacidas en 1678 y personas que hemos nacido en el siglo XX, en el siglo XXI, que pertenecemos a contextos históricos radicalmente distintos, que pertenecemos a ámbitos socioeconómicos dispares, que pertenecemos a esquemas mentales que nada tienen que ver, sigamos hoy cultivando la fe en Jesús Nazareno a través de una cofradía y estemos hoy aquí reunidos hablando de un libro que versa sobre la cofradía de Jesús Nazareno que nació en 1678. Es evidente que aunque la cofradía siempre tuvo un carácter abierto, la mujer no pudo incorporarse hasta finales del siglo XX. Pero a pesar de que formalmente o de iure no pudo pertenecer a la cofradía, eso no supuso que su participación fuera excluyente. Existen muchísimas alusiones en los protocolos notariales de Castuera de mujeres de los siglos XVII y XVIII que en sus testamentos incluyen memorias de misa, donaciones y otro tipo de alusiones referidas al culto de Jesús. O la colaboración en múltiples tareas, o incluso en el siglo XIX hubo una junta directiva que se planteó la posibilidad de hacer extensible los derechos de los que se beneficiaban los hermanos fallecidos, hacerlos extensivos también a las viudas de los hermanos. Y no se pudo hacer no porque no quisieran, sino porque carecían de fondos en aquel momento para atenderlo. Perdón. Otro aspecto que me gustaría comentar es que estudiando las actas de la cofradía y los estatutos que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XIX, de alguna manera la cofradía se convirtió en un elemento vertebrador de la vida en Cabeza del Buey. Imponía una serie de normas, una serie de condiciones y una serie de hábitos que debían respetar todos aquellos que se declararan hermanos de la cofradía. Y hay uno en concreto, no lo he traído literalmente, en el que le especificaban el modo y la manera en que los muñidores tenían que pedir el dinero. Y lo tenían que hacer, siempre insistían, con extraordinario respeto y con extraordinaria educación. Y decían algo así como que nunca se tenga que decir nada de los hermanos que van a pedir. Estamos hablando del siglo XIX. Junto con ese carácter vertebrador, junto con otros elementos, es interesante destacar el carácter solidario que la cofradía ha tenido desde su origen hasta el momento actual, como no puede ser de otra manera, es decir, haciendo bueno el principio de que fe sin obras pues es fe muerta. Esa solidaridad se ejercía tanto en el seno de la cofradía, es decir, se atendían a aquellos hermanos que fallecían mediante una especie
de subsidio, una prestación para la familia del fallecido, se le atendía también en el plano espiritual y se ejercía también una solidaridad exterior. Existen muchísimas alusiones en las que ya en el siglo XIX se mandan donativos al Papa, a los misioneros jesuitas y a otras instituciones que trabajaban en pro de los más desfavorecidos. E incluso aparecen recogidos algunos testimonios en el siglo XIX en el que la cofradía incluso llegó a atender necesidades perentorias de carácter económico que padecieron algunos hermanos. Y esa solidaridad también se trasladó no solamente al plano económico, sino que los bienes que tenía la cofradía se pusieron indefectiblemente al servicio de otras instituciones de la localidad. Se arrendaban los bancos para la celebración de obras de teatro. Se prestaba el armodio, que era como una especie, o melodium, que era como una especie de órgano de viento, sin ningún tipo de contraprestación. Y eso es un elemento también que a mí me parece que es bueno destacar. También la redacción del libro, pues a mí me ha deportado algunos hallazgos muy interesantes. Como todos sabemos, Cabeza del Buey pertenecía en el siglo XIX, desde el punto de vista de la circunscripción religiosa, al Obispado de Córdoba. Y uno de los obispos que cursó visita pastoral a nuestra cofradía en el año 1876 fue Fray Ceferino González. Yo reconozco que no sabía nada de él, pero como cada uno de los datos que se iban encontrando procuraba profundizar sobre él por si podía abrir nuevas vías de investigación, ¿cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que Fray Ceferino González era, en primer lugar, uno de los filósofos más destacados del siglo XIX, pero por encima de eso fue uno de los promotores de una corriente de pensamiento de la Iglesia Católica que se llamaba catolicismo social? Es decir, era una persona que desde su posición en la alta jerarquía eclesiástica se ocupó y se preocupó de promover obras que redundaran directamente en beneficio de los menos favorecidos. Y en Cabeza del Buey también dejó su impronta, porque él fue el que promovió la fundación de los círculos obreros católicos. Y él fue también el que creó un asilo para personas que estaban desempleadas y huérfanas. Y él fue también el que instaló las hermanas carmelitas terciarias de la caridad, también para el ejercicio de la caridad en nuestro pueblo. Y entonces a mí me pareció oportuno incluir todos esos aspectos que, si bien no aluden directamente a la cofradía, sí que es de justicia reconocerlo. Es más, el propio Papa León XIII, inspirándose en las aportaciones, está reconocido, promulgó la encíclica Rerum Novarum, que da carta de naturaleza precisamente al catolicismo social. Y es León XIII, en agradecimiento también a la obra de Fray Ceferino González, que era dominico, lo nombró cardenal y arzobispo de Toledo, primado de España. Bueno, la cofradía discurre a lo largo de ese tiempo, durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XIX, hasta que se produce el hiato, la cesura obligada de la Guerra Civil. Estos son aspectos bastante conocidos y yo solamente diré que es a partir del 1 de abril de 1941 cuando renace la cofradía. Pero renace la cofradía, y a mí me gustaría poner el énfasis en este asunto, de la ruina material, porque de la ruina espiritual yo creo que la cofradía se mantuvo bastante bien. De hecho, solamente habían pasado 2 años desde el final de la Guerra Civil y los dirigentes de la cofradía en aquel momento hablan de que ellos han rescatado la cofradía para hacerse cargo de la imagen que ha hecho Sánchez Cid. Es decir, que tuvieron que encargarla previamente, porque si en 1941 afirman fehacientemente que se hacen cargo de una escultura que ha hecho, los tiempos verbales, yo desde mi punto de vista, puedo equivocarme, no dejan lugar para la duda de que ya en ese momento la imagen debía estar aquí. Y es impresionante porque todos conocemos que los años 1940 están dominados por la absoluta escasez, por la miseria imperante. Son conocidos con el elocuente nombre de los años del hambre, es decir, la gente carecía de lo más indispensable. Y sin embargo, parte de la factura que supuso la adquisición de la figura de nuestro Padre Jesús Nazareno se hizo por suscripción popular.
esto no deja de ser llamativo, cuando estábamos en un contexto, como decía, de miseria galopante. Por eso decía que es posible que fuera una ruina material, que lo fue, pero desde luego espiritual no, porque la cofradía volvió a resurgir de manera casi inmediata. Y no fueron unos tiempos fáciles esos de la posguerra y el arranque de la cofradía en la década de 1940. Hay una expresión harto elocuente que utiliza el capellán de aquella época para referirse a lo complicado del momento, y dice literalmente que la cofradía está en un atolladero. Era fundamentalmente porque había que redactar unos estatutos y había que organizarse de alguna manera. Superado ese trance, la cofradía recupera su normalidad, alcanza el hito de los 300 años, alcanza el hito de los 325 años con sus correspondientes celebraciones, incluye nuevos aspectos en su labor de religiosidad popular, y llega al momento actual, parece ser que unos 1.400 hermanos. Y llega al momento actual con unos 1.400 hermanos. Durante el siglo XIX oscilaba en torno... Es complicado reconstruir el dato concreto de los números de hermanos de esa época, porque se hacía a partir del cobro de boletines, pero la junta directiva era muy flexible, era muy laxa, y si no los cobraban, no expulsaban a la gente. Entonces había un año que cobraban los del año anterior, y un año te salen 900 y al año que viene te salen 1.200, es decir, un poco fluctuante por esa razón. Pero la cofradía llega al momento actual con 1.400 hermanos, con una actividad pujante, y eso, desde mi punto de vista, denota el vigor que tiene, y por eso decía que se augura que la historia de la cofradía obviamente se seguirá produciéndose y necesitará ser recogida posteriormente en otros documentos. La historia de la cofradía también sirve para conocer cómo se va produciendo la progresiva implantación tecnológica en Cabeza del Buey. Es como si fuera una especie de caleidoscopio que vas desplegando y vas viendo cómo van llegando las cosas. Llega en 1902 la electricidad, y creo que es 1902, no recuerdo el dato exacto, y se instala la electricidad en la capilla, una obra que fue sufragada por, creo que fue don Ernesto Donoso, ¿no? Fue el que se encargó de dotar a la cofradía, a la ermita, perdón, de luz eléctrica. Llega la fotografía, llega el cine. En 1911 ya parece que ceden los bancos para el cine del paseo. En ese sentido, la cofradía también permite ver la evolución, la progresiva implantación de la tecnología en nuestra localidad. Cuando concluimos estos capítulos nos adentramos en las imágenes. No vamos a hablar ahora de las imágenes porque son muy conocidas por todos nosotros. Simplemente añadir que lo que se ha pretendido hacer en esos capítulos es explicar un poco la historia de cada una de esas imágenes, la autoría. En el caso de la imagen primigenia, ha arrojado un dato muy curioso, a todos nos sorprendió y nos gustó, que es saber que el autor de la escultura, Pedro de Soto, pues nació en Cabeza del Buey. Y precisamente que naciera en Cabeza del Buey, antes de encontrar ese dato, yo recuerdo que tuve que cambiar la redacción del libro, porque había puesto que no sabía muy bien por qué existía esa relación profesional entre Martín Zarcero y Pedro de Soto. La relación entre comitente y artista, porque fue muy fecunda, encargó varias obras. Un Cristo de la Misericordia, unos autores dicen que para la parroquia, otros que para la Escuela de Cristo, unos ángeles y algunas otras cuestiones. Y descubriendo a través de su expediente de matrimonio que había nacido en Cabeza del Buey, pues ayudaba a entender el porqué de esa prolífica relación y vinculación con Cabeza del Buey. Y al margen de esos datos y de la descripción estilística y artística, pues lo que hemos hecho también ha sido desgranar la explicación iconológica e iconográfica de la imagen. La iconología, es decir, el porqué de la imagen en su época, situarla en su época, y la iconografía, que ha sido básicamente explicar e interpretar todos aquellos aditamentos, todos aquellos atributos episódicos e identificativos que ayudan a reconocer la imagen. Por ejemplo, las potencias. Se ha hablado desde un punto de vista filosófico, la cruz y otros elementos que adornan la figura. El capítulo de la procesión, esto lo hablamos un día con Manrique, para mí ha sido uno de los más complicados, porque ha sido
el más difícil de objetivar. Hay una parte en la que se describe la estructura, la sintaxis de la procesión, cómo se organiza, cómo se estructura la procesión, pero ha sido muy difícil desligar las vivencias personales, proyectar la percepción subjetiva que uno tiene de la procesión. Y yo en ese sentido no he sido seguramente capaz de hacerlo, y mucho de lo que están ahí son las experiencias personales que yo experimento cuando contemplo el recorrido procesional, la salida de la imagen o cualquier otro acontecimiento en los que interviene. Es posible que muchas de las cosas que aparecen sean compartidas. Seguramente cada uno de nosotros tendríamos una visión no excluyente, pero sí complementaria y diferente. También uno de los capítulos que a mí me ha resultado más entrañable de todos es el de la túnica, porque la información para la redacción de ese capítulo ha sido básicamente trasladar en su integridad un testimonio precioso y preciso que nos hizo llegar una señora que bordó junto con otras la túnica, que es Jacinta Capilla. Tuvimos Manolo y una tarde allí departiendo con ella, y con un rigor, con una precisión, con un lujo de detalle, fue capaz de reconstruir desde el utillaje que emplearon hasta cómo se diseñó, cómo se bordó, cómo se trabajaba, de dónde procedían los materiales, todo tal cual. Nosotros hemos intentado ser lo más fieles posible y está plasmado así en el libro. Y también le quiero agradecer que nos prestara ese testimonio, que ya quedará recogido en las páginas de la historia. Luego hay otros capítulos dedicados a ajuares y enseres que tiene la cofradía. Las andas, que son especialmente interesantes en cualquier recorrido procesional, porque elevan la imagen, permiten el desplazamiento de la imagen a hombros de los costaleros. Los costaleros, que son una figura esencial. No se puede concebir una procesión si no hay costaleros perfectamente organizados en su hermandad de Cabo de Andas, que a su vez está integrado dentro de la hermandad, con sus propios estatutos, regulados, recogidos, como debe ser. Decía que ahí hablamos de las andas, las describimos, personas que han intervenido, en fin. Y dentro de los ajuares, las cruces que porta el nazareno, las cruces que van en la procesión, y en medio entre las cruces de la procesión hay una que personalmente me atrae, me llama mucho la atención, me atrae de manera irresistible, que es la cruz de guía. La cruz de guía, que es una obra también de un autor local, de Jacinto, y además del detallismo, de la precisión, de los detalles que aparecen en la imagen, lo que más me llama la atención es que sea una obra que está tallada casi al natural, es decir, que no hay un boceteo previo, tal cual se concibió, se ejecutó, y enriquece desde el punto de vista estético también pues la procesión. El estandarte, el último estandarte que hay, todas esas cosas. Para ir concluyendo. Vamos bien. Pues hay que decirlo. Decía que uno de los últimos aspectos a comentar es que, junto con la devoción, la Iglesia, la cofradía ha sido la promotora de un importante patrimonio cultural a nuestra localidad, ya sea de bienes muebles o inmuebles, como la capilla. No voy a insistir en la capilla porque creo que Judith lo ha expresado de manera muy, muy certera y sería ocioso insistir en eso. Ha promovido la creación de la capilla y la conservación de la capilla, sobre la que se está interviniendo constantemente. Ha promovido otras obras, como la instalación de la cruz vilar, que corona la sierra y que evidencia también una prueba también testimonial de la devoción en cabeza del buey. Pero ha promovido, por supuesto, la creación de las dos imágenes, tanto la anterior como la actual. Pero junto a ese patrimonio material, a ese patrimonio tangible, también es la garante de la preservación de un patrimonio inmaterial que, sin ningún género de dudas, enriquece el acervo cultural de nuestro pueblo, como son las celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas. Y estoy pensando especialmente en el Sermón de Pasión. El Sermón de Pasión
con su escenografía, con su ambiente de penumbra, en medio del silencio y de la oscuridad de la noche, esas llamadas que de repente rompen, quiebran ese silencio, irrumpe la imagen de Jesús Nazareno recortándose con la luz titileante de las velas, desplazándose lentamente sobre la iglesia. Es que genera un ambiente de una espiritualidad, desde mi punto de vista, sobrecogedora, ¿no? Pues eso se le debe también a la cofradía, o el besapié, o el Vía Crucis, o todas esas otras paraliturgias que van inevitablemente asociadas a las celebraciones de la cofradía. Y simplemente ya para concluir, me van a permitir que lea los agradecimientos, porque no me gustaría, junto con los que ya he mencionado, dejarme a nadie en el tintero. Es evidente que el que aparece en el libro soy yo, pero sin el concurso de todas esas otras personas habría sido, como decía antes, impresionante. Y yo quiero agradecerle, en primer lugar, a Manuel Montesinos, presidente de la cofradía, y, como he dicho antes, por encima de todo, mi amigo, que me planteara la conveniencia de hacer esta publicación. A don José María Gil Tamayo, porque ha detraído parte de su precioso tiempo en prologar este libro. Es un hombre muy ocupado, pero literalmente dijo que él no podía desatender la petición de unos capubenses. A don Manuel Enrique Hernán, por su asesoramiento teológico. Hemos pasado muchos ratos y hemos aprendido también mucho de ti. A mi familia, por supuesto, en toda su extensión, por el tiempo que les he robado para atender este trabajo. Sí, por supuesto, si ellos no me lo hubieran facilitado, habría sido mucho más complejo. A Juan José Minaya, al que antes he mencionado, a Bartolomé Miranda Díaz, a Emilio Manuel Pérez, que no solo nos cedió parte de su archivo fotográfico, sino que fue a hacer fotografías exprofesos sobre los aspectos que le íbamos pidiendo. A doña Jacinta Benítez Capilla, por su testimonio rico y preciso. A otro paisano nuestro que está en Sevilla, Manuel Sánchez Toril, que también en un momento en que estábamos desnortados y no sabemos cómo conseguir un documento, lo habíamos pedido por diferentes vías y era imposible, y también él se encargó, a través de Manolo, de hacérnoslo llegar con una prontitud exagerada. A don José Jiménez Reynoso, él fue el que en el archivo de Badajoz, por vía telefónica, yo salía de clase, le llamaba, él me llamaba a mí, íbamos viendo las evoluciones, encontró la anotación de la defunción de Martín Zarcero. Al archivo diocesano, la Catedral de Sevilla, también increíble lo bien que nos atendieron. A José Domingo Vilaplana Guerrero, otra de estas personas que de manera inopinada irrumpió y él se nos ofreció, prestó su criterio avezado para revisar el libro. También he aprendido muchísimo de él. A mi suegro, a don Francisco Arrobanavas, porque ha sido él el que en muchas cuestiones lingüísticas relacionadas con el latín nos auxilió. Es un amante del latín. Y, por supuesto, no sé si me dejo a alguien, por favor, que me disculpen. No puede ser de otra manera, a la Junta Directiva y a la cofradía en general de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque me han ofrecido, me han brindado esta posibilidad. Y nada, solamente antes de terminar, una cosilla. En los contratos barrocos, cuando el comitente, la persona que encargaba la obra, materializaba el contrato con el artista, el pago de la obra estaba supeditado a una aceptación final. Se hacía un peritaje de la obra, y si la obra estaba, digo literalmente, a contento de todos, la obra se pagaba. Y si no, no. En este caso yo lo que espero es que el libro, sin ningún tipo de género de dudas, sea a contento de todos ustedes. Muchísimas gracias. A continuación procedemos a dar lectura del acta de la Junta Directiva a fecha 20 de febrero, que dice así. La Junta Directiva de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey, reunida en sesión ordinaria el día 20 de febrero del año 2015, exponen
que ante la minuciosa labor de investigación llevada a cabo por don Francisco Javier Moreno Martín Calvo, por su excelente trabajo y dedicación desinteresada a lo largo de los últimos 4 años en la elaboración del libro de la historia de nuestra cofradía, acuerdan por unanimidad nombrar a don Francisco Javier Moreno Martín Calvo cronista oficial de nuestra cofradía, en la certeza de que seguirá investigando en pro de esta cofradía para esclarecer más, si cabe, nuestra historia y darla a conocer a generaciones venideras. Desde aquí, esta Junta Directiva, en nombre de toda la cofradía, le da la más cordial enhorabuena. Y para que conste y surta los efectos oportunos, se redacta y firma este acta en cabeza del buey a 20 de febrero del año 2015. A continuación, se procede a la entrega del título de cronista oficial de la cofradía a don Francisco Javier Moreno Martín Calvo. También la parroquia de Cabeza del Buey, con motivo de la conmemoración del 5º centenario de su construcción, le quiere hacer entrega de un recuerdo de esta efeméride. Como colofón a este acto, la banda de cornetas y tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno nos va a interpretar 3 marchas procesionales de su repertorio: Bendición, El Salvador y Con la cruz a cuestas.
Permítame un momentito solamente agradecer a Judith García Cueva, uno de nuestros jóvenes valores, que se haya ofrecido gentilmente para presentar este acto. Y pido para ello un aplauso, por favor.